Hola, buenos días para todos. Bienvenidos los participantes y bienvenidos quienes revisen esta grabación una vez más a su curso de English Does Work nivel 1 del SENA. En esta ocasión para continuar tratando los temas que corresponden a sus evidencias y los contenidos temáticos de su curso. Bienvenidos Mónica, Sharik. Bueno, como siempre la recomendación aquí en la interfaz principal de su curso es revisar la sección de los anuncios. Allí les estaré dejando las invitaciones a las sesiones, las grabaciones y demás recomendaciones a medida que avancemos en el curso. De acuerdo al cronograma publicado para estos cursos que están en vigencia, iniciaron el 17 de marzo y recordemos que vamos hasta el 20 de abril. Para esta semana, del 31 de marzo al 6 de abril, vamos a enfocarnos en la actividad de presentación rutina diaria. Sin embargo, recuerden que si no han presentado el test y no han participado en el foro Let's Meet de Vamos a Conocernos, todavía están disponibles. Todas las evidencias estarán disponibles hasta el 20 de abril. Y nos quedaría la actividad del video para la semana del 7 al 20 de abril. Antes de continuar, por aquí en el chat tengo un mensaje. Hola, sí, hola, ¿me escuchan? Por favor, Shari, Mónica, me indican si me están escuchando adecuadamente. Aquí Shari dice buen día para todos. Hola, buenos días. Y buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Luz Dari, Bueno, sí. gracias. Gracias. Hasta ahora me puedo conectar a las sesiones. He estado revisando el material y bueno, pues aquí me conecto para la información que tengas para el día de hoy. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Mónica, Sharik y Luz. Nos dice por aquí Mónica que no tiene audio. Por favor, Mónica, revisar porque Sharik y Luz Dari que se acaban de unir sí tienen audio correctamente. ¿Listo? Le dejo aquí el mensajito. Bueno, por aquí les estaba compartiendo entonces, como siempre, las recomendaciones dentro del curso. Vamos a revisar hoy entonces el componente formativo y correspondería entonces esta semana la actividad de la presentación de rutina diaria. Ya vamos a ver entonces algunos ejemplos y algunas actividades didácticas referentes a este tema. Recuerden que ustedes me pueden escribir en el chat, me pueden levantar la manito si tienen alguna inquietud, pueden activar su micrófono y vamos entonces a iniciar con el contenido temático que nos va a servir para realizar estas actividades. Entonces allí van a encontrar actividades didácticas. Estas actividades recuerden que no son calificables, sin embargo es importante que ustedes las desarrollen para que puedan afianzar el conocimiento que se ha realizado en ese material. Entonces vamos primero
con el material Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. Aquí vamos a revisar la forma adecuada de expresar esas ideas iniciales en presente simple, las ideas bases en inglés, la forma en que está compuesta cada oración y el orden en que debemos expresarlas, tanto en positivo, en negación y en pregunta. Entonces vamos a revisar de aquí el tema del presente simple y cómo se conjuga con diferentes verbos, algunos de los verbos principales. Listo, chicos, voy a cerrar por acá. Vamos a iniciar entonces recordando los sujetos en inglés, ¿cierto? ¿Quiénes desarrollan una actividad en inglés? Bien sea en singular o las formas en plural. Entonces vamos a iniciar con I, que significa yo. Aquí todos conjugados con diferentes verbos como ejemplo. I am a student, yo soy un estudiante. You, que significa usted o tú. Por ejemplo, you are Colombian, tú eres colombiano. Recuerden cuando estén navegando aquí en el material de estudio, ustedes pueden dar clic en el icono de parlante y pueden escuchar todas las oraciones. La idea es que una vez la escuchen, la practiquen y puedan afianzar entonces la pronunciación de cada palabra. El ejemplo para you are Colombian, tú eres colombiano. He, que significa él. Ejemplo, he is very friendly, él es muy amigable. She, que significa ella. Por ejemplo, she lives in Chile, ella vive en Chile. Y por último, it, eso, que lo vamos a utilizar para animales o cosas principalmente. Por ejemplo, it eats a lot, él come mucho, refiriéndonos al perro como eso. El siguiente pronombre en plural es we, nosotros. Por ejemplo, we swim in the sea, nosotros nadamos en el mar. You, ustedes en plural. Por ejemplo, you are vegetarians, ustedes son vegetarianos. Y por último, they, ellos. Ejemplo, they work at the hospital. Ellos trabajan en el hospital. Vamos a encontrar entonces aquí el verbo to be conjugado. Recordemos que el verbo to be es el verbo ser o estar en inglés, es decir, se va a significar lo que somos, dónde estamos o lo que es algo o dónde está algo. Entonces aquí vamos a ver los ejemplos en ambos casos. Para I, el verbo to be es am. Veamos que va a cambiar dependiendo del pronombre. En el ejemplo, I am a scientist, yo soy un científico, y I am in the lab, yo estoy en el laboratorio. Entonces nos sirve para decir lo que somos o dónde estamos. Para you, el verbo to be es are. Ejemplo, you are in your office, you are a good designer. Tú eres un buen diseñador, tú estás en tu oficina. Para he, she, it, vamos a utilizar la forma del verbo to be is. Ejemplo, he is an architect. Él es un arquitecto. He is in the new building. Él está en el edificio nuevo. Para she, ejemplo, she is a lawyer. Ella es una abogada. She is in court. Ella está en la corte.
Para it, ejemplo, it is a dog, eso es un perro. It is at the vet, eso está en el veterinario. Para we, ejemplo, we, you y they en plural va a ir con are. Ejemplo, we are friends, nosotros somos amigos. We are in the cafeteria, nosotros estamos en la cafetería. Para you, ejemplo, you are friendly, ustedes son amigables. You are in the library, ustedes están en la biblioteca. Y para they, ejemplo, they are teachers, ellos son profesores. They are in a seminar, ellos están en un seminario. Listo, chicos, por favor revisen ustedes el video con las contracciones acerca de cómo escribir este verbo to be con el apóstrofe, que es la comita cuando desaparecen principalmente las vocales, porque si lo reproduzco aquí ustedes no van a tener el sonido del video. ¿Listo? Y vamos entonces ya a revisar la forma para empezar a ver unos ejemplos, la estructura en afirmativo, en negativo y en pregunta, como les había dicho. Hasta aquí, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir. Bienvenidos quienes se hayan unido. Bueno, gracias, Luz Dari. Continuamos entonces con la estructura en afirmativo de el presente simple, ¿cierto? Recuerden que estamos viendo presente simple en este nivel uno. Ejemplo, Gloria is an engineer. Gloria es una ingeniera. Encontramos que la estructura es el sujeto primero, seguido de la forma del verbo to be que acabamos de ver para cada persona y el complemento de la oración. En la forma negativa, con el mismo ejemplo de Gloria, encontramos que debemos agregar la partícula not. El orden de la oración va a ser el mismo, pero vamos a agregar al verbo to be la partícula not para indicar entonces la negación dentro de la oración. Entonces tenemos nuevamente sujeto, verbo to be, más el not, seguido del complemento igualmente como en positivo. Entonces en este ejemplo, Gloria is not an engineer. Gloria no es una ingeniera. Y en la forma interrogativa, encontramos que va a cambiar entonces la estructura, va a ir al inicio de la oración el verbo to be, seguido del sujeto, seguido del complemento. El complemento sí va a seguir al final con el signo de pregunta. Recuerden que en inglés escribimos el signo de pregunta solamente al final. No es necesario abrir la oración con el signo de pregunta como hacemos en español. En este ejemplo, ¿is Gloria an engineer? ¿Es Gloria una ingeniera? Entonces vean que solo el sujeto y el verbo to be son los que van a cambiar de lugar. En otros ejemplos, am I ready? ¿Estoy yo listo? En positivo sería I am ready y en negativo I am not ready, ¿cierto? Aquí en el siguiente ejemplo, are you tall? ¿Tú eres alto? ¿Y Sandra a doctor? Sandra es una doctora. Are my parents in Cali? Mis padres están en Cali. Y si ustedes están navegando en este momento por el material, a los participantes o quienes estén revisando esta grabación, debemos realizar las actividades didácticas que aparecen en el material. Vamos a realizar esta en este momento. Si ustedes desean, me pueden enviar estas evidencias a mi correo, aquí al chat, cuando lo estén realizando. En este punto debemos escuchar los audios
y completar la oración. Entonces, en este caso, Luis is a scientist. Ustedes deben escuchar cada uno y adicional teniendo en cuenta el verbo to be que corresponde de acuerdo a lo que acabamos de ver. Para Luis, que es he, vamos a utilizar is. Voy a hacer otro ejemplo con esta oración. She isn't in the hospital. Bueno, aquí sí debemos completar entonces con el complemento. Y una vez ustedes tengan ya todos los cuadritos llenos, vamos a dar clic en verificar respuesta. Bueno, si van a realizar esto, entonces quedo atenta aquí en el chat y adicional a las participantes, voy a dejarles por aquí un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo realicen. En positivo, I am Angelica, I am not Angelica. Y en pregunta, am I Angelica? ¿Soy yo Angelica? Listo. Vamos a hacer una oración en positivo con cualquier pronombre, cualquier sujeto, el verbo to be, o si ustedes desean con otro verbo, no hay ningún problema, que sea la estructura, sujeto, verbo to be, complemento o sujeto, verbo, complemento, en positivo, en negativo y en pregunta. Listo, y los vamos a compartir aquí. Si quieren pueden activar su micrófono, me lo pueden escribir en el chat como deseen. Bueno, voy a cerrar por este ladito y vamos a revisar entonces otros verbos que nos van a servir para estas presentaciones que debemos realizar tanto para nosotros como para la persona que debemos de escribir en el video o en la grabación que ustedes van a realizar en la última actividad. Bueno, por aquí voy a revisar Mónica, Luzdari, Sharik, otra en positivo. Vamos a hacerlo con una profesión, por ejemplo, en plural, they are doctors. ¿Cómo sería en negativo esa oración? They are doctors. Ellos son doctores. Para decir que no son doctores, ¿cuál sería el orden correcto, chicas? Y lo mismo en pregunta. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Ellos son doctores? Bueno, por aquí me aparece alguien escribiendo. Voy a dar unos minuticos para que me escriban allí. Muy bien, Luz Dari. Bueno, en este caso, para la negación sería they are not doctors, ¿cierto? Y ya para pregunta, recordemos que iría el verbo to be al inicio, are, seguido de ellos, seguido de el complemento. Are they doctors? ¿Son ellos doctores? O como decimos en español, ellos son doctores. Muy bien, Luz Dari. Gracias, Charik. Revisemos que Charik escribió dos veces el verbo to be. Recuerda que solamente va una vez el verbo to be, el sujeto, el complemento y el signo de pregunta. Muy bien, chicas. Vamos a intentar con otra oración.
Ujú, muy bien, Shari, correcto. Are they doctors? Vamos a hablar acerca de algo. The day cold. El día está frío. ¿Cómo escribimos el día no está frío? ¿Cómo quedaría la negación? Vamos a hacer solo la negación por ahora. Estamos hablando del día, sería lo mismo que utilizar it, una cosa, it is cold, el día está frío, ¿cómo decimos que no está frío? The day is not cold, muy bien, Mónica. Ujú, correcto. ¿Y cómo preguntamos si el día está frío? Muy bien, Luz Dari, muchas gracias. Ah, bueno, por aquí a Luz Dari se le fue day, estamos hablando del día, el día, no de ellos, es de. Perfecto, Mónica. Muy bien. Is the day cold? Ah, muy bien, Luz Dari. Ujú, entiendo. Is the day cold? ¿Está el día frío? Como diríamos en español, el día está frío. Muy bien, Mónica. Muchas gracias. Listo, chicas. Vamos a continuar por aquí y vamos con una actividad didáctica de otra página con otros ejercicios a manera de juego. Listo, vamos a acabar con este material y ya realizamos otra actividad interactiva. Bueno, vamos a revisar otros verbos. Acabamos de ver la manera de conjugar el verbo to be, pero pues vamos a utilizar muchos verbos cuando nos estemos expresando en inglés, ¿correcto? Tenemos entonces el verbo to do, hacer, el verbo to have, tener, el verbo to eat, comer, to read, leer, to call, llamar, to play, jugar, jugar un deporte, jugar un juego o también tocar un instrumento. To study, estudiar. To drink, beber o tomar. To buy, comprar. To walk, caminar. To watch, mirar. To listen to, escuchar. To write, escribir. To sing, cantar. To sleep, dormir. To fly, volar. To wash, lavar. To work, trabajar. To travel, viajar. To drive, manejar o conducir. Y to go, ir. Vamos a utilizar la mayoría de estos verbos en nuestra rutina, ¿cierto? La rutina diaria o la rutina de la persona que vayamos a describir, porque podemos hablar de la rutina de esa persona también en la actividad del video. Podemos utilizar estos verbos y todos los demás que ustedes deseen agregar. No necesariamente deben ser los que vimos en el material, pero pues sí, deben incluir algunos y que describan esas actividades que ustedes realizan. Si tal vez no realizan todas esas actividades en un día, la idea es que ustedes de manera ficticia relaten actividades que realizarían o realizaría a alguien, su ser ideal, para que realicen entonces el ejercicio de las actividades diarias. Otros verbos, to live, vivir, to pay, pagar. Y aquí ya encontramos los principales verbos conjugados. Vamos a encontrar que en el presente simple algunos verbos van a cambiar de manera total o van a cambiar de acuerdo a una regla, de acuerdo a la manera en que finalice cada verbo para las terceras personas. Solamente para las terceras personas vamos a encontrar que los verbos van a cambiar. Entonces, encontramos en el caso del verbo to be, como acabamos de ver, cambia totalmente para todas las personas. Otros solamente van a cambiar para la tercera persona. Entonces, vamos a ver los verbos trabajar, ir y estudiar conjugados para ver las diferencias. Entonces, vamos con el verbo to work, trabajar,
I work, yo trabajo para la primera persona. You work, tú trabajas, no cambia el verbo, pero para he, she, it encontramos que el verbo tiene una S al final, ¿cierto? He works, she works, it works. Él trabaja, ella trabaja, esto trabaja. Y para las personas en plural, para la primera, segunda y tercera persona en plural, otra vez el verbo va a quedar igual. We work, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. They work, ellos trabajan. Entonces, en el caso del verbo work, agregamos S al final. Hay otros verbos, como el verbo go, a los cuales debemos agregarle S para las terceras personas solamente. Y en otros casos, como el verbo study, debemos agregar IES. ¿Cómo sabemos entonces cada regla para cada tipo de verbo o cuáles son los verbos irregulares que son los que van a cambiar totalmente cuando los estemos conjugando, bien sea en pasado participio, con un número de reglas que existen para cada verbo? Entonces vamos a revisar en este video, en este capítulo, estas reglas para saber y entender en qué momento de cada verbo debemos agregar la terminación s, es o ies. Continuando aquí con el ejemplo, para go, I go, yo voy, you go, tú vas, he goes, él va, she goes, ella va, it goes, esto va, vean, todos terminados en es. Y para las terceras personas en plural, disculpen, primera, segunda y tercera persona en plural, we go, nosotros vamos, you go, ustedes van, they go, ellos van. Y por último, el verbo estudiar, I study, yo estudio, you study, tú estudias o usted estudia. Recuerden que you en inglés significa tú o usted. Y studies, él estudia, she studies, ella estudia, it studies, esto estudia. We study, nosotros estudiamos. You study, ustedes estudian. Y they study, ellos estudian. Y aquí encontramos un verbo que cambia totalmente, un verbo irregular, el verbo have, tener, otro verbo también muy utilizado en inglés. Estos son algunos de los principales verbos conjugados, como les estoy diciendo, como ejemplo, y el verbo hacer, que al igual que go, cuando son palabras de una sola sílaba, por lo general vamos a agregar es. Entonces vamos a ver el verbo to have, tener, conjugado. I have, yo tengo. You have, tú tienes. He has, vean cómo cambia totalmente. Él tiene. She has, ella tiene. It has, esto tiene. We have, nosotros tenemos. You have, ustedes tienen. They have, ellos tienen. Con el verbo do, I do, yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, esto hace. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. Y they do, ellos hacen. El do, otro verbo muy utilizado, diría yo después del verbo to be, el verbo do, el verbo hacer. Y nuevamente encontramos entonces aquí la estructura de los otros verbos conjugados en presente simple. Entonces va a ser igual que el verbo to be, sujeto más verbo más complemento, teniendo en cuenta el cambio que va a tener cada verbo, ¿cierto? Aquí hacemos entonces el énfasis. I live in Colombia. Yo vivo en Colombia. He lives in Colombia, porque estoy hablando de él. Tercera persona, agrego una S al final del verbo. He lives in Colombia. En negativo,
Vamos nuevamente entonces a agregar la partícula not con la diferencia de que aquí vamos a utilizar el verbo do como verbo auxiliar. No quiere decir que yo esté aquí hablando de hacer o no hacer, porque hay otro verbo principal en la oración. El do simplemente me está sirviendo como auxiliar para hacer la negación. Entonces encontramos el sujeto, el auxiliar, la partícula not pegadita al auxiliar, más el verbo principal de la oración, más el complemento. Ejemplo, I do not live in Colombia. Yo no vivo en Colombia. He does not live in Colombia. Él no vive en Colombia. Encontramos las contracciones. Do not lo podemos expresar como don't y does not lo podemos expresar como doesn't. Y en interrogación encontramos igual que va a ir al inicio de la oración el verbo auxiliar do. Recuerdan que en el verbo to iba el verbo to be al inicio, aquí vamos a utilizar el auxiliar do para hacer la pregunta. Seguido del sujeto, seguido del verbo, seguido del complemento. Ejemplo, do I live in Colombia? Yo vivo en Colombia. Does he live in Colombia? Él vive en Colombia. Y para las preguntas, podemos contestar de la manera corta o de la manera larga. Por ejemplo, do you buy fast food? ¿Tú compras comida rápida? Yes, I buy fast food. Sí, yo compro comida rápida. Respuesta larga. O respuesta corta. Yes, I do. Sí, sencillamente sí, yo sí lo hago. Con does, ejemplo, does he drive a sports car? ¿Maneja él un carro deportivo? En la respuesta larga, no, he doesn't drive a sports car. No, él no maneja un carro deportivo. Y en la respuesta corta, sencillamente no, he doesn't. No, él no lo hace. Listo. Aquí encontramos algunas preguntas, las preguntas del WH que van a venir a ayudarnos a consultar entonces en esta actividad que tenemos del foro acerca de nuestros compañeros. Entonces encontramos las preguntas conocidas como el grupo del WH, que son las que nos van a permitir conocer acerca de información, solicitar información o pedir alguna información. Por ejemplo, what, que significa qué, what do you do on weekends, qué haces los fines de semana, where, que significa dónde, por ejemplo, where do you put your shoes, dónde pones tus zapatos, when, que significa cuándo, por ejemplo, when do you eat, cuándo comes, who, que significa quién, por ejemplo, who do you know, a quién conoces, why, que significa por qué, por ejemplo, why do you behave like this, por qué te comportas así, y por último, how, que aunque no inicia con WH, hace parte de este grupo de palabritas para consultar por información. Por ejemplo, how do you learn? ¿Cómo aprendes? Encontramos que esta palabrita va a ir entonces al inicio de la oración, vea cómo ya fue creciendo y nutriéndose ese orden dentro de la oración. Vamos a encontrar entonces la pregunta WH seguida del auxiliar que corresponda, seguido del sujeto, seguido del verbo, seguido del complemento. Por ejemplo, what do you buy in the mall? ¿Qué compras en el centro comercial? Where does she go on weekends? ¿A dónde va ella los fines de semana? Vamos a realizar entonces cada uno un ejemplo con pregunta de WH. Vamos a utilizar entonces la pregunta WH, el verbo auxiliar, dependiendo del sujeto del que ustedes deseen hablar, un verbo de los que acabamos de ver o del que ustedes quieran compartirme, seguido del complemento, seguido de la pregunta.
Voy a dejarles aquí, podemos utilizar what, when, who, why, how, cualquiera de estas, qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cómo. Y hay otros ejemplos, how does it work, cómo funciona eso. Les voy a dejar esta pantallita un segundo y ya les comparto otra actividad didáctica para que ustedes la tengan allí. Bueno, aquí les dejé los ejemplos en el chat y ya les comparto otra página para que vayamos y desarrollemos una actividad en estos minuticos que nos quedan, chicas. También es el momento para que ustedes me escriban en el chat si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Recuerden que finalizamos el 20 de abril. Esta semana la idea es que envíen la actividad de presentación rutina diaria. Yo les dejé unos ejemplos en la sesión anterior para que por favor los revisen. Y por último, les voy a dejar por aquí esta página de EducaPlay, educaplay.com. Allí vamos a encontrar diferentes juegos relacionados con los temas que acabamos de revisar. Se los dejo aquí en el chat o para quienes estén escuchando la grabación, educaplay.com. Y eso sería todo entonces, chicas, para la sesión del día de hoy. Me queda por aquí un minutico, dice una pregunta, esta grabación se sube en un rato, cuando se sube estaba trabajando. Tranquila, Charik, apenas esté disponible, yo se las estaré compartiendo, máxime hoy en la noche, mañana. Estará en mi canal de YouTube con mi nombre, Luz Angélica Cuellar Buritica, o en la plataforma en la sección de anuncios. ¿Listo, Charik? Bueno, chicas, si tienen alguna inquietud adicional mientras estén haciendo las actividades, quedo pendiente al foro de dudas. Muchas gracias a todos. La actividad final es la presentación de la tercera persona. Sí, señorita, ustedes hablando, bien sea en video o en audio, acerca de otra persona. No, señorita, esa es la última actividad, la del video o grabación. Ujú. Listo, con mucho gusto. Gracias.